Amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, me da mucho gusto saludarles. En este día estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de la Expo Fiesta Michoacán 2016 para llevar un tema interesante, un tema que nos involucra a todos los michoacanos y que, por cierto, hay que apoyar muchísimo. Vamos a hablar de la artesanía que se genera en nuestro bellísimo estado de Michoacán, una artesanía que vale, la verdad, que vale oro. Les hemos preparado una pequeña cápsula, vamos a verla y a escucharla. Michoacán, ¿cuánto cuesta y cuánto vale nuestra artesanía? Hablar de Michoacán y en particular, hablar de la artesanía michoacana es reconocer un estado rico en tradiciones y costumbres que nos llevará obligadamente a hacer un viaje por todo el territorio para conocer lo que sus manos mágicas realizan. Quizás quedemos cortos, pero nunca, hasta hoy, podremos dejar de mencionar tantas y variadas cosas que hoy en día han puesto el nombre de nuestra tierra en lo alto, debido a sus artesanías que, desafortunadamente, y dicho sea de paso, buscan con un pobre esfuerzo políticas públicas encaminadas a la comercialización para colocar en los mercados las piezas que elaboran nuestros artesanos. Es cierto, tenemos en nuestra tierra el tianguis artesanal más grande del mundo, un espacio de venta de nuestras artesanías donde de manera directa y sin intermediarios, los artesanos colocan sus piezas, pero desafortunadamente, este se realiza solo una vez por año. Michoacán, la tierra del pescado, ofrece una riquísima variedad en su artesanía. Las guitarras de Paracho, las lacas de Uruapan, el bordado, los textiles, el tallado de madera, las piezas de cobre, la fibra vegetal, la cerámica, la orfebrería, la alfarería, en fin. La artesanía michoacana es sin lugar a dudas una muestra clara de lo que es y sigue siendo Michoacán, donde una mezcla de agua, tierra y fuego convierten mediante la creatividad de nuestra gente a otros elementos en bellísimas piezas artesanales que deberían ser mejor valoradas por propios y extraños. Hoy en este espacio trataremos de ubicar dónde nos encontramos, qué estamos haciendo para que en esta actividad no se quede en el olvido, para impulsar el trabajo de nuestros artesanos y sobre todo para darle un mejor valor a esta actividad de la que depende nuestra gente. Al final, deberá quedarnos claro que no es lo mismo lo que cuesta una pieza que lo que vale nuestra artesanía. Y hoy me da mucho gusto compartir con ustedes a nuestros invitados en vía pública. Invitados que conocen mucho acerca de este tema y que nos van a ilustrar de lo que vale la artesanía en el estado de Michoacán y allende de nuestras fronteras, lo que necesita el artesano para salir adelante en el estado de Michoacán. Me da mucho gusto saludar a Emilia Reyes, ella es presidenta de la Unión de Artesanos del estado de Michoacán de Ocampo. Emilia, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de Vía Pública. Muchas gracias, Rafa, por esta invitación, por estar aquí compartiendo la experiencia, lo que conocemos aquí con ustedes. Que es muchísimo, sin lugar a dudas, Emilia. Así es. ¿Tú eres artesana? Soy artesana y nadie como un artesano vive lo que todos vivimos. Yo soy artesana y conozco totalmente las necesidades que hemos pasado y los beneficios también que tenemos en muestras artesanales, como ahorita aquí en el pabellón artesanal. Muchísimas gracias. También está con nosotros el diputado Ángel Cedillo, él es presidente de esta Comisión de Asuntos Indígenas al Congreso del Estado de Michoacán, la 73ª legislatura. Ángel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. No, a ti, gracias, Rafa. Yo creo que es el momento de dar justicia a los artesanos de Michoacán. Creo que la legislatura le debe algo a los artesanos y creo que hoy vamos a comenzar con el pie derecho para darle certeza a todos los compañeros indígenas que el 90% de estos artesanos son de origen de las comunidades indígenas. Creo que es importante para mí y un honor estar aquí contigo compartiendo esta experiencia, Rafa. Y además hacen magia con sus manos, Ángel. Claro, hacen magia, hacen cosas que mucha gente quisiera saber, dan la vida, los pulmones, los ojos, las manos, todo por la artesanía, y Michoacán es uno de los estados más ricos en esa materia y creo que no se le ha dado justicia. Desgraciadamente la legislatura pasada pues simuló mucho en cosas sobre la ley de artesanos, que ahorita lo voy a comentar contigo, pero lamentablemente que no haya una ley sobre derechos de los pueblos indígenas y ya está mandatado por la legislatura federal
y no se ha podido homologar en el estado de Michoacán. Vamos a hablar sobre el tema, claro, vamos a desmenuzar esto. Ángel, y si me lo permites, quiero presentar también a un buen amigo de hace muchos años, Marco Antonio Lagunas. Él es hoy el director del Instituto del Artesano del estado de Michoacán. Un gran trabajo, una gran responsabilidad, Toño. Efectivamente, Rafa, pues antes que nada saludar a la gente que nos está viendo a través de este importante medio de comunicación, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y es un gusto estar llevando a cabo este programa aquí desde las instalaciones de la Expofiesta 2016, la fiesta más grande que tenemos los michoacanos, y obviamente en una fiesta tan importante pues no podía faltar la artesanía. Muchas gracias, Rafa, pues es un gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos, y efectivamente hoy nosotros ya tuvimos oportunidad de entrar al pabellón donde se muestran las artesanías michoacanas. Hay una gran variedad, un gran colorido, y yo quisiera preguntarte de manera muy directa a la presidenta de la Unión de Artesanos del estado de Michoacán, ¿qué es lo que hoy necesita el artesano del gobierno y de la gente? Emilia. Pues del gobierno, que nos apoyen como nos ha venido apoyando en comercialización, y a la gente que venga y que nos compre, y siempre decimos que no al regateo, que no regateen, porque a veces hay rebozas, blusas y muchas piezas que duran hasta meses en hacerlo, en elaborarlo, y ya con una tristeza vemos que llega la gente y nos empiezan a regatear. Pero a veces por necesidad tenemos que venderlo. Nos empieza a regatear la gente en las artesanías. ¿Cuánto vale la artesanía, Ángel? Es que ese es un problema, de que no valoramos el trabajo de los artesanos. Siempre lo vemos como un sujeto de regatear, de pedirles. Si vemos una artesana que trabaja, no sé, Emilia, tú me podrás decir, para hacer un rebozo de los de Agüiran o de Aranza, que se ha de tardar en la producción 2 o 3 meses en elaborar un rebozo, que la implicación económica y el desgaste físico, y todavía llega la gente y le está regateando. Yo creo que esas cosas que no podemos estar exhibiendo en nuestros artesanos. Yo creo que el valor es claro, no podemos cuantificar el valor porque no le hemos dado la importancia. Creo que los artesanos en Michoacán tenemos que subirlo como una responsabilidad de Estado, no como una más de otras actividades, sino que tenemos que hacer y fijar responsabilidades. Y para esto yo creo que el instituto que Toño está dignamente representando, tenemos que fortalecerlo, pero no en la palabra, en el discurso político, sino en los recursos financieros para poder fortalecer este sector que es muy vulnerable como michoacanos y como mexicanos. Toño, ¿cuál es la responsabilidad hoy institucional del instituto? ¿Le alcanza el dinero? Porque evidentemente estamos hablando de un gran número de artesanos en el estado de Michoacán. Ya lo decía Ángel, el 90% de las poblaciones indígenas de nuestro estado se mantienen de la artesanía. ¿Qué le toca hacer hoy al instituto y cuál es ese reto inmediato que tiene el instituto? Bueno, yo creo que uno de los principales retos es dignificar al artesano primero como persona, revalorar su trabajo, que la gente sepa el esfuerzo que hay detrás de cada pieza artesanal, para que en ese mismo sentido la gente esté dispuesta a pagar lo que realmente vale una pieza artesanal. Obviamente nosotros como instituto también tenemos esa responsabilidad de difundir el trabajo, de colocar las piezas de los artesanos en las principales plazas donde la gente pueda vender, donde la gente pueda conocer la gran variedad, la gran riqueza que tenemos en Michoacán en materia artesanal. Hace falta mucho trabajo, hace falta mucho por hacer. Ya lo decía aquí nuestro diputado Ángel Cedillo, que una de las partes importantes es fortalecer institucional y financieramente al área responsable de trabajar del lado de los artesanos, de trabajar hombro con ellos para que la gente conozca ese trabajo, y obviamente también pues implica hacer algunas reformas a la ley, no nada más para que el gobierno estatal tenga esa responsabilidad, sino que también los ayuntamientos también le entren a trabajar, también apoyen a los artesanos. Queremos decir que hay presidentes municipales que por convicción están apoyando, están trabajando con nosotros. En algunos nos da un poquito más de trabajo, pero esto no debe quedar a la buena voluntad, diputados, de los presidentes municipales, sino que tiene que haber un ordenamiento legal que los obligue
a participar, a trabajar y apoyar y respaldar el trabajo de los artesanos. Entonces yo creo, diputado, que en este momento el Congreso del Estado y obviamente la comisión que tú encabezas, pues tiene una responsabilidad muy importante. Nosotros por nuestra parte pues estamos en la mayor disponibilidad de proporcionar toda la información que tenemos en este momento en el instituto para que los diputados pues tengan la posibilidad, con elementos de causa, con conocimiento, de impulsar esa ley en la cual ya están trabajando, que permita que los artesanos pues mejoren su nivel de vida. Muy bien, muchísimas gracias, Toño. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos directamente con nuestro amigo el diputado Ángel Cedillo para abordar este tema del que está hablando justamente Toño. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos a Vía Pública, hoy transmitiendo desde la Expo Fiesta Michoacán 2016. No le cambie. Bueno, qué bueno que sigue con nosotros en este programa sobre el valor de nuestra artesanía. Vamos a entrar directamente, después de esta pausa, con Ángel Cedillo, porque quiero preguntarle, ahí está la colaboración del instituto, no sé qué les hayan dicho los ayuntamientos en esto que tú estás impulsando, que es una verdadera ley de fomento artesanal, porque tenemos una. Pero sí, tenemos una. Yo me he puesto a leer un poquito y me parece una copia fiel de una ley de otro estado de la República muy cercano y que no corresponde a ni siquiera a la idiosincrasia de los artesanos michoacanos. Claro, es sorprendente que, te digo, la riqueza que tienen los artesanos de Michoacán se haya copiado totalmente una ley de otro estado y desgraciadamente sin consultar a las comunidades. Creo que eso es una falta de responsabilidad por parte de todos los legisladores de la legislatura pasada, no nada más del que elaboró la propuesta de ley, porque hay muchos puntos claves que no los tocaron. El tema de fortalecer al instituto como parte importante de este proceso, de este rector de la desarrollo económico. Y acercarle los recursos, ¿no? Porque por eso, exactamente, Rafa, el tema es que el instituto que representa a Toño, con 40 millones de pesos que se le asignaron en el presupuesto, con un padrón de más de 6,000 artesanos, que yo creo que se tiene que agrandar y a entender cuál es la necesidad de este padrón como una parte importante de esta ley que tenemos que modificar, saber el número y el núcleo de artesanos que viven, porque luego hay políticas asistencialistas que nada más son aprovechadas por alguien que se dice artesano y no tiene un sentido de ir a exponer su producto, que son intermediarios, acaparadores, y son los que tienen los patios de madera, por ejemplo, tienen los hilares para conseguir hilo y llevarlo a los artesanos a vender. Creo que el instituto debe ser el rector importante de que Michoacán cambie esta actitud hacia los artesanos. Emilia, ¿qué necesita hoy, en este momento, el artesano michoacano? Digo, aquí está Ángel, y bueno, él está trabajando la reforma a la ley o una nueva ley, pero yo quisiera que tú le dijeras de manera directa qué necesita hoy el artesano para que él lo tenga contemplado y para que Toño también esté consciente de lo que hoy necesita realmente el artesano, las manos mágicas que han puesto el lugar de Michoacán a nivel internacional en un sitio excelente. Pues puntos muy importantes, Rafa, en comercialización, porque siempre yo he repetido que para nosotros es mucho mejor que nosotros como artesanos le vendamos nuestra pieza directo al público. Ahí teniendo nosotros nuestra venta, ahí sacamos para nuestra medicina, si lo necesitamos en ese momento, para la materia prima. Eso es un punto muy importante para todos, la comercialización en materias primas, en capacitaciones. Esos son los puntos muy importantes que ahí hace poquito nos reunimos en el patio del Instituto del Artesano Michoacano
con el diputado Cedillo y con otros diputados más que lo acompañaron, y con artesanos, casi 200 artesanos de diferentes comunidades, y ahí sacaron su necesidad. El diputado Cedillo escuchó de su voz viva de los artesanos lo que ellos realmente necesitan y la molestia que están de la ley publicada en el periodo pasado. Es una molestia muy grande de los artesanos, de la inconformidad que están sobre esa ley. ¿Qué tiene esta ley que no sirvió, Toño? Pues es que fundamentalmente no recoge el sentir de los artesanos, no se les tomó en cuenta, no fueron escuchados, y una ley que no escucha a las personas a las cuales va directamente dirigida una ley, pues es una ley que va a tener muchas deficiencias, y yo creo que se tiene que fortalecer en el sentido primero institucional. Debe de obligar a otras autoridades a que se comprometan a participar, y obviamente también lo que decía aquí el diputado Ángel Cedillo, necesitamos tener un padrón real de cuántos artesanos tenemos en el estado de Michoacán, qué es lo que hacen, en dónde están, para que en ese mismo sentido se puedan enfocar las políticas públicas que van encaminadas a favorecerlos. No podemos impulsar políticas públicas si no sabemos en dónde están o qué hacen. Entonces sí es importante también que se trabaje de manera transversal, porque como bien lo comenta aquí nuestra amiga Emilia, pues los artesanos necesitan comercializar sus piezas, necesitan capacitación, necesitan materias primas, pero también tienen otro tipo de necesidades, también tienen hijos, necesitan escuelas, necesitan hospitales, necesitan servicios de salud, necesitan mejorar su vivienda, necesitan mejorar los caminos de acceso a sus comunidades. Hay mucho que hacer en el sector artesanal, y creo que en este tema pues también tenemos un importante aliado que es UNEAMIX, que representa aquí nuestra amiga Emilia, que lejos de confrontarnos, siempre hemos tratado de coincidir, hemos tratado de que los esfuerzos que se hacen por parte de los artesanos vaya hilvanado también con los esfuerzos que se hace por parte del gobierno del Hace Estado. un momento Ángel decía, el Instituto del Artesano no puede brindar la atención que el artesano requiere con 40 millones de pesos. ¿Ese es tu presupuesto? Es de poquito menos de 40 millones de pesos, 39 millones de pesos, del cual pues desgraciadamente la mayor parte, el 80%, se va a gasto corriente, a nómina. Entonces nosotros tenemos personal capacitado en el instituto, tenemos gente que quiere trabajar, pero no tenemos presupuesto para ponerlos a trabajar. Necesitamos que se nos otorgue un presupuesto. Obviamente también tiene que ser respaldado en un proyecto, en programas de trabajo, no nada más que se nos otorgue un presupuesto, independientemente de quién esté al frente del instituto, pues ese presupuesto tiene que ser respaldado con algunas políticas y que se sepa exactamente en qué se va a destinar ese recurso. Obviamente ahorita estamos obligados por ley a transparentar el uso de los recursos, lo estamos haciendo en el instituto. En el instituto, si checan la página del instituto o si lo solicitan a través del Instituto de Acceso a la Información Pública, pues pueden saber exactamente en qué se gasta el recurso que el Congreso del Estado nos está asignando. Hace un momento decíamos que también el 90% de las poblaciones indígenas viven de la artesanía, de sus manos, y decíamos que no hay un censo, es decir, no tenemos ni siquiera un número aproximado de los artesanos que trabajan en el estado de Michoacán. Yo más bien ahí quiero clarificar. El 90% de los artesanos son de comunidades indígenas. Sí. Son de, o sea, cierto, lo dije yo al contrario. O sea, son de comunidades indígenas. También tenemos en algunas comunidades que no son propiamente indígenas, pero mayoritariamente son del área rural. Casi en las cabeceras municipales hay muy poca artesanía. Entonces sí es importante también precisamente que tengamos ubicado en dónde están, para que en ese mismo sentido ubiquemos y lancemos las políticas públicas que el gobierno del Estado nos está indicando el gobernador Silvano Aureoles Conejo. ¿A quién le toca hacer este trabajo del censo? Al censo. Fíjate que el problema que nos encontramos, que no tampoco hay una ley sobre la consulta, sobre la definición primero del tema de la cuestión de las indígenas. Nos meten en una dinámica que el 40% de los hablantes en una comunidad indígena ya no son indígenas, es algo contradictorio. Entonces ya tenemos ya en puerta también una ley ya elaborada, ya presentada en su primera lectura, de crear el Instituto de Lenguas
de michoacanas para crear el instituto y nos dé fortaleza de autoadscripción, autodeterminación de los pueblos indígenas. Tendremos que hacer ese censo, primero para reconocer qué comunidades son indígenas y de ahí empezar a trabajar este censo de los artesanos. Creo que es una demanda que tenemos que encontrar. ¿Para qué? Para que las políticas públicas del gobierno no se dispersen, no perdamos esfuerzos. Creo que tenemos que focalizar a estos compañeros para fortalecer lo que decía la compañera Emilia, la cuestión de la comercialización, de las materias primas, del insumo. Pero ¿a quién se los entregamos? ¿Cómo se los entregamos? ¿Por medio de las organizaciones sociales? No, está el instituto debe ser el rector de esta política como una política de Estado para fortalecerlos. Creo que el tema de seguridad, en la primera reunión que tuvimos ya con los artesanos ahí en el patio del instituto, nos da fortalezas. El tema de seguridad social, estábamos discutiendo hoy en la mañana con los asesores, a quién le hacíamos el cargo, no del seguro popular, porque parece que el seguro popular es una cuestión, desde mi punto de vista, que no cubre todas las necesidades de los artesanos, ni tampoco de los michoacanos. Pero entonces tendremos que generarle a el instituto recursos suficientes para que él en su padrón los inscriba al Seguro Social y tengan todas las garantías. Tener las garantías significa el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, a buscar los créditos, y luego tenemos un instituto que es el ICAMI, que la tenemos que fortalecer. ¿Para qué? Pues para que los artesanos, los maestros artesanos de esas manos mágicas que menciona Rafa, vayan a esos institutos y capaciten. Se pierde la tradición ya porque no hay formas de poder obligar, porque pueden ser políticas nada más coyunturales. Necesitamos que el instituto, el ICAMNI, sea el rector de la capacitación de los artesanos para poder elevar más la calidad de nuestros artesanos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con este tema interesante, el valor de la artesanía en Michoacán. Regresamos a Vía Pública, regresamos directamente con la presidenta de la Unión de Artesanos. Y yo quiero preguntarle, porque hay un asunto que también debe ser atendido, Emilia, la pertenencia del artesano. Ángel ya decía, se está perdiendo la tradición porque las nuevas generaciones ya no elaboran las artesanías, porque no hay capacitación, porque prefieren emigrar, Claro. porque los recursos no les alcanzan, porque regateamos con las piezas artesanales. ¿Qué está pasando? ¿Qué se ocupa para que este sentido de pertenencia de los artesanos pues sigan con este trabajo? Ocupamos pues esos apoyos de diferentes institutos de gobiernos, porque sí es cierto, la nueva generación dice que ya mejor no quieren trabajar la artesanía, mejor prefieren ir al corte de la zarzamora, a las huertas, en donde trabajan 2-3 horas y les pagan 200 pesos. Dicen porque la artesanía nos regatean mucho y no sube nuestra artesanía. Cada vez que vamos a veces a la tienda, la coca ya está más caro. Ya los chicles de 2 pesos ya están a 2.50. Entonces ya no es conveniente, dicen la nueva generación, seguir a lo mismo y nuestra artesanía no sube. Y cada vez más escaso la materia prima también. Es evidente que el artesano necesita hoy el apoyo del social y el apoyo del gobierno. Porque también no sé si tú conozcas que, y no estoy seguro de lo que voy a decir, pero lo voy a decir porque seguramente ustedes lo saben mejor que yo. El fisco está buscando a los artesanos. Pero ¿cómo puede buscar el fisco a los artesanos si el propio gobierno no les ha dado a los artesanos las garantías para que puedan pagar impuestos? ¿Cómo lo ves? Ahí es muy preocupante para mí, porque te puedo decir de artesanos ya grandes de edad. Pero entonces es cierto lo que yo digo. Sí, ya han dicho, si no damos factura,
la gente que nos cobra, el público no, pero hay unas empresas o los municipios o alguna otras personas que sí ocupan facturas, si no facturamos ya no se nos puede No hay venta. comprar. No hay venta, Ángel. Claro, Y- es que no hay ventas, Emilia, perdona que te interrumpa, pero no hay ventas. Pero el problema reside, Rafa, en el tema de que las comunidades indígenas no son consideradas como un factor público. La Constitución ya lo marca en el artículo 2 y 3, que las comunidades se tienen que consultar para cualquier aplicación de una ley de interés que les afecta a ellos. A los artesanos nunca se les ha preguntado el valor de sus productos y si están dispuestos a entrar a dar los impuestos, pero es imposible, como lo decía Toño, que le tenemos que estar considerando, pidiéndole a los presidentes municipales que les den alimentación, alojamiento, los puntos de venta y la comercialización, porque el tema de la intermediación en los productos artesanales está al orden del día. Yo no sé cómo le haya hecho FONAR cuando va al tianguis de Uruapan y compra artesanía y cómo la vende, cómo la factura y quién es el que gana en esa venta, y el verdadero artesano que deja sus ojos, sus manos, sus pulmones, ¿cuánto gana? Al final de cuentas, ¿quién es el que está perdiendo ahí? Yo creo que esas son cosas que tenemos que resolver ya en Michoacán para hacer punta de lanza en el tema de respeto a los derechos de las comunidades y al respeto a los artesanos, porque es imposible verlos dormirse abajo de sus puestos, ¿no? Digo, a mí parece que algo que no podemos permitir ya en este gobierno y en esta legislatura y con Toño en el instituto, que volvamos a seguir diciendo que vamos a hacer por los artesanos y no hagamos nada. Es necesario que el instituto, los artesanos, el poder legislativo y el legislativo entren en concordancia para resolver este problema. Muy bien, Toño, ¿tú cómo ves este asunto de Hacienda atrás? Pues desgraciadamente el sistema de administración tributaria ha venido cerrando las pinzas en varios sectores de la población y la cadena va bajando hasta los artesanos. Va a llegar el momento en que se les va a dificultar vender sus productos si no están dados de alta en Hacienda. Entonces eso tiene que ir acompañado también de otro tipo de apoyos al artesano, no nada más apretarlo con el tema de los impuestos, porque se enfrentan a varias dificultades. O sea, para facturar pues se ocupa tener también un equipo de cómputo y muchas veces los artesanos no tienen 2 o 3 mil pesos para su materia prima, pues menos los van a tener para adquirir una computadora. O para contratar un contador. En muchas comunidades no hay internet para facturar. Entonces, todo ese tipo de situaciones, tanto técnicas como económicas, pues se complica. Entonces, ahí es donde también nosotros como instituto pues tendremos que salir en apoyo al artesano, ayudarle, orientarlo, o incluso si es necesario que nosotros llevemos la contabilidad de los artesanos, pues lo vamos a hacer desde el instituto, pero también queremos que si quieren que los artesanos entren a la formalidad, pues también deben de tener acceso a servicios Todas las médicos, garantías. a créditos, a vivienda, a todo ese tipo de beneficios a la seguridad social que como mexicanos tienen derecho, o si se les quiere obligar a que cumplan, ahora sí valga la redundancia, con sus obligaciones, pues también se les tienen que respetar Pues ojalá, los derechos que tienen. ojalá que la federación reaccione en este sentido, porque de otra manera no lo veo yo viable. Pues es complicado, sin embargo creo que al final de cuentas, así como se ha hecho en otros sectores de la población, en el agropecuario, por decir un ejemplo, pues que al final de cuentas han estado obligando y han tenido la necesidad los productores de darse de alta. También creo que en un momento va a llegar el tema a los artesanos y es mejor que nosotros vayamos preparando el terreno, Sí, adelantando con la ley. los vayamos asesorando y los vayamos apoyando, porque muchas empresas, ayuntamientos, hoteles, restaurantes, no les van a poder comprar, o de hecho ya no les compran si no les expiden una factura. Nosotros en el instituto ahorita estamos haciendo ese servicio, estamos autofacturando, nosotros prácticamente les prestamos la factura, pero también Hacienda a nosotros ya nos está apretando, ya nos está diciendo que no es posible que sigamos haciendo eso, o que si lo hacemos tendríamos que retener el impuesto, y obviamente que eso va en detrimento del propio artesano, porque una de dos, o tendría que aumentarle el precio a sus piezas, o en su defecto tendría que él asumir
el costo del impuesto al valor agregado, o en su caso el impuesto sobre la renta. Entonces, pues por el lado que le quieras ver, es un tema que le pega al artesano. Entonces ahí es donde creo que se tiene que tomar en cuenta toda esta situación, para que en el momento que se está elaborando, se está discutiendo la ley, pues también ya se vaya contemplando, porque el universo que tenemos de artesanos en Michoacán pues es amplio. Si bien es cierto, nada más tenemos un padrón de aproximadamente 6,000 personas, pero yo calculo que alrededor de unos 25,000 o 30,000 artesanos los que existen en el estado de Michoacán. El trabajo artesanal es en casa, es familiar. En la mayor parte son talleres familiares, y en algunos casos ni a talleres llegan. La gente que se dedica a bordar pues tienen su agujita, sus telares, algo muy rudimentario. Obviamente pues también ahí es donde tenemos que hacer que la gente le dé un valor al trabajo. Yo creo, por ejemplo, en Tlalpujahua, hasta que la gente se dio cuenta del proceso para elaborar una esfera, le dieron el valor. Antes no, pues veíamos las bolitas de cristal y uno no tenía idea ni de cómo se elaboran. Cuando la gente ve con el cuidado que están soplando el vidrio y lo que implica el decorado, el plateado, pues la gente dice, oye, pues eso vale mucho. Aunque a veces no lo pagan, pero reconocen que vale mucho. Yo he visto, por ejemplo, cómo elaboran algunos sombreros en Huetamo, que se tardan un mes en hacer un sombrero. Y cuando te dicen cuánto vale, dice la gente, oye, pues es que es mucho dinero. Cuando te pasan a ver todo el proceso para llegar a la conclusión de ese sombrero, de ese producto, pues es cuando realmente valoramos. Hay que valorar el trabajo del artesano. Tenemos que trabajar también para acercar el turismo a Michoacán. Necesitamos que venga la gente y que haya lugares especiales para la exhibición y venta de las piezas. Ya en este momento estamos trabajando con FONART en un corredor artesanal en el municipio de Tzintzuntzan. Lo vamos a hacer también en Pátzcuaro, para que la gente, dentro de las rutas turísticas que existen por parte de los prestadores de servicio, acercarlos para que el turismo vaya y vea los talleres. Perfecto. Cómo está trabajando el artesano. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a Vía Pública. No le cambie, seguimos con usted. Estamos con usted nuevamente en Vía Pública. Platicábamos, está haciendo un airecito rico aquí en la Expo Fiesta Michoacán 2016, y platicábamos Toño y un servidor de manera muy aparte que este aire no nos despeina, mi querido Toño. Para nada, lo que el viento a Juárez. Lo que el viento a Juárez, muy bien. Emilia, yo quiero preguntarte, ¿qué tan vasta es la artesanía en Michoacán? ¿Cuánto cuesta y cuánto vale? Hay muchísima variedad que tenemos en Michoacán, sobre todo en alfarería. Hay muchísima, lo que es la alfarería de Santa Fe de la Laguna, Capula, Sinapecuaro, Tzintzuntzan, Patamban, la Cañada de los 11 pueblos, hasta la costa de Michoacán hacen alfarería. Entonces hay mucha variedad de alfarería y textiles. Lo que es en bordado de Punto de Cruz, lo que yo traigo es bordado de Santa Cruz, municipio de Tzintzuntzan. Lo que es deshilado de San Felipe de los Herreros, deshilado de Tócuaro, deshilado de Cherán, una cierta variedad de textiles y en muebles también, muy bonitas y mucha variedad de diferentes lugares también. Lo que es Cuanajo, Pátzcuaro, Pichátaro, Uruapan, hay mucha variedad de muebleros también. Y otra variedad que tenemos es juguetería de madera, que casi en varias regiones, en la meseta, acá en Paracho, en Quiroga, y también hay mucha variedad de madera de juguetería de todas las regiones. Lo que es también en cobre, en decorado, la laca perfilada de oro ahí de Pátzcuaro, y también hay mucha variedad ahí de manteles de Pátzcuaro, mueble tallado en Pátzcuaro, mucha variedad de maderas también ahí en Pátzcuaro. Tenemos orfebrería y platería también. Fibras vegetales, no digamos de fibras vegetales, de chuspata, de sombreros, hay mucha variedad también en fibras vegetales, en canastas de palma y lo que es
decía, alfarería muy bonita de Sinapecuaro, las hojas de pino de acá trabajan del municipio de Zitácuaro, lo que es el huinumo, lo que es el bordado de boca de la cañada de la región oriente. Tenemos mucha variedad. La pasta de caña. La pasta de caña, el arte plumario, la cantera, el vidrio soplado de Tlalpujahua, la cantera de Tlalpujahua, así está una riqueza de artesanía aquí en Michoacán. Ángel, le preguntaba yo a Emilia, ¿qué tenemos en Michoacán en artesanía? Somos ricos, somos extremadamente ricos, Rafa. Inmensamente ricos en la artesanía, pero le preguntaba a ella misma también cuánto cuesta y cuánto vale, porque son dos cosas diferentes. distintas. Claro que son diferentes. El valor yo creo que se lo tenemos que agregar como una parte histórica, como esa cultura que nos dejaron nuestros ancestros, esa tradición sobre la cultura, sobre el arte, ese precio sobre la canasta y el bordado. Creo que eso no lo tenemos que significar y debería de que costar y hay que darle un reconocimiento. El valor se lo tenemos que dar en las garantías de seguridad, en las garantías de comercialización, en las garantías de que ya no podemos tener intermediarios. Tenemos que la capacitación, porque mira, lo más sorprendente, en Paracho, la capital mundial de la guitarra, y no existe una escuela de lauderos, no hay lauderos. Hay lauderos que traen sus talleres, el abuelo, el papá, el hijo, aprenden artesanalmente cosas. Pero hay técnicas y hay demasiadas guitarras muy buenas en Paracho que se han tocado internacionalmente. Pero ¿quién las explota? ¿Cómo dejamos esa tradición? Ese es el valor, ese es el sentido que tenemos que hacerlo. El sentido del recurso, tendremos que hacer toda una serie de actividades y de trabajos legislativos aunados con el instituto. Yo insisto mucho que el tema toral, para sacar del retraso y del engaño que se ha tenido a los artesanos, es fortalecer a Toño, fortalecer al instituto para poder darle una parte institucional, y no nada más en la palabra, sino en el presupuesto. Tenemos que discutir, por eso esta ley que gracias a Emilia y a su invitación que nos hicieron en Uruapan, ya empezamos a trabajar. Creo que le tenemos que acelerarla, porque debe de estar antes de noviembre para que le podamos asignar el recurso tanto en proyectos, tanto en materiales, tanto en lo que dice Toño, en los cursos de capacitación, en insumos, en comercialización, en puntos estratégicos, y no esperar a las voluntades de las gentes que están en el gobierno. Ya debe ser una obligación marcada en la ley para poder fortalecer ese valor y ese sentido a los artesanos. ¿Tú cómo observas el panorama 2017 con esto que señala Ángel? Pues mira, yo veo muy buena disponibilidad por parte de los integrantes del Congreso del Estado, y creo que esa disponibilidad se va a ver reflejada en una buena ley, y obviamente que esa buena ley pues se va a ver también reflejada en más recursos económicos destinados a los artesanos. Aquí nuestra amiga Emilia los conoce a todos de manera personal, sabe dónde son y qué hacen. Me da gusto cuando recorro con ella las muestras artesanales, cuando recorro los tianguis, y que los saluda a todos por su nombre, y eso también para nosotros nos ayuda a tener esa información y tener esa relación directa con nuestros amigos artesanos. Creo que el año que entra va a ser un año mejor que el actual para el sector artesanal. Este año ha sido particularmente difícil. Entendemos las dificultades por las que atraviesa pues el gobierno del estado, aún con los esfuerzos que está haciendo el ingeniero Silvano Aureoles Conejo para que las finanzas de Michoacán se regularicen. Obviamente esto tiene que ir acompañado también con el esfuerzo de cada una de las dependencias. Creemos que para el año que entra la situación va a ser mucho mejor para Michoacán en todos los aspectos. En el aspecto turístico tenemos que enlazar también en la ley el tema del turismo, el tema de cultura, el tema de pueblos indígenas. Tiene que ir todo esto entrelazado, la Secretaría de Desarrollo Económico, bien lo decía aquí el diputado, el ICADMI, para que se certifique también algunos maestros encargados de transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones, pero tenemos que hacer que esta sea una actividad rentable, porque si no es rentable
no es atractiva para las nuevas generaciones. Sí. Yo voy a ser agricultor porque mi padre fue agricultor. Sí, se pierde el sentido de la pertenencia. Siempre y cuando pues sea una actividad rentable. Si yo veo que mi familia, mis antepasados vivieron en condiciones muy lamentables, muy pobres, pues no voy a querer seguir la misma tradición. Toño, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan valorada es nuestra artesanía allende nuestras fronteras? ¿Y cómo estamos en ese asunto de los canales de la comercialización, pero hacia afuera, no al interior? Bueno, es que son dos temas, ¿no? Cuando hay algunas muestras artesanales, el tianguis artesanal del Domingo de Ramos o en Pátzcuaro o en Paracho, la gente que más compra, incluso son extranjeros, son los que, aparte de su capacidad que tienen por su moneda, la capacidad de adquisición, pues también valoran el esfuerzo y el trabajo. Entonces eso nos hace pensar que tenemos que, por un lado, acercar el turismo extranjero a nuestro estado y al mismo tiempo también acercar la artesanía a donde están los potenciales compradores. Entonces sí es valorada nuestra artesanía, a lo mejor no todavía en su justa dimensión fuera de nuestro estado y de nuestro país, pero necesitamos darle mayor difusión y que se conozca más lo que hacemos. ¿Y esto está dentro de los proyectos del instituto? ¿Buscar esos canales también de comercialización hacia el extranjero? Claro que sí, estamos también tratando de hacer uso de las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance. Tenemos las redes sociales, el internet, el Facebook, estamos ya a punto de arrancar ya la tienda en línea para que desde cualquier punto del mundo la gente pueda adquirir las artesanías michoacanas. Estamos también en la idea de poner puntos de venta o tiendas, franquicias sociales, tanto en otros estados de la República como fuera de nuestra República Mexicana. Entonces, lo que tenemos que explorar todas las posibilidades. Les digo, algunos de los proyectos podrán ser exitosos, como todo proyecto. Puede prosperar, puede no prosperar. Sí, necesitas echarlo a andar para saber qué resultados vas a obtener. Y tenemos que arriesgarnos, tenemos que tener una visión mucho más amplia. Yo creo que el próximo año va a ser un año importante, va a ser un año decisivo, donde creo que puede detonar el sector artesanal, puede crecer. Estamos en condiciones de hacerlo, entonces ya nada más es cuestión pues de que conjuntemos esfuerzos. De afinar motores. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, Toño, si me lo Claro permites, que sí, y regresamos a Vía Pública con este tema interesante, el valor de nuestra artesanía. Regresamos a Vía Pública. Quiero preguntarle a Emilia, nos queda, este es el último corte de este programa interesante hoy en favor de la artesanía de Michoacán, en favor de nuestros artesanos. Emilia, ¿qué le dirías tú hoy a todos los agremiados, a la Unión de Artesanos del Estado de Michoacán? Tenemos que colaborar con quién y con quiénes para dimensionar de manera real el valor de nuestra gente y de sus manos mágicas. Invitar a los 3 órdenes de gobiernos, el gobierno federal, gobierno del estado y gobiernos municipales, para que con el esfuerzo de todos ellos salgamos adelante y tengamos mayores beneficios, y que también pues aquí los diputados en el Congreso nos ayuden a hacer una buena ley. Es lo que la gente está solicitando, una ley que verdaderamente sea un beneficio nuestro, para un beneficio de todos los artesanos, agremiados o no agremiados, pero que sean artesanos. Hoy en esta agrupación, ¿cuántos artesanos están dentro? Ahí, Tú sí tienes un censo. Aquí tengo yo el padrón de 5,200 artesanos. En todo Michoacán. De todo Michoacán. Nomás tengo a los titulares, faltando el hijo, ya mayores de 18 años. No he hecho también yo el censo, lo he pensado y hasta ahorita no lo Es que he se hecho. ocupa dinero, ¿no?
se ocupa recorrer, pero sí tengo 5,200 artesanos solo a la cabeza de familia agremiados a la unión. Muchísimas gracias por este espacio, Emilia. Gracias, Ángel, Rafa. necesitamos una reflexión final. Los tiempos en la tele, tú sabes cómo son, se nos acortan, Cronos es implacable, pero hoy este programa en especial me ha dejado a mí un buen sabor de boca porque hay ese compromiso de generar una ley que realmente les venga a ayudar a nuestros artesanos. Sí, mira, yo creo que tenemos la oportunidad, el que yo haya quedado en esta comisión, creo que la peleé desde el inicio de la legislatura. ¿Tú la buscaste? Yo la busqué desde el inicio porque fíjate que es algo prerrogativo pensar que el tema indígena es algo conflictivo, problemático, que no tiene sentido, de desgaste. Y te quiero decir que mi distrito pues es una parte de las comunidades indígenas que he entendido su razón de ser y no soy el intérprete de las cosas. Voy a acompañarlos, voy a hacer todo lo que me dicen. Emilia mencionó el tema de seguridad, ya lo estamos trabajando. Ya encontramos el cómo hacerle potenciar a Toño para que les dé la seguridad social. En la cuestión de la capacitación como parte fundamental, pues tenemos el ICAMI que le tenemos que fortalecer y fortalecer esa parte, ver a la Secretaría de Economía para buscar los medios económicos de exportación de los productos artesanales. Creo que ya lo estamos encontrando. Creo que la oportunidad que nos dio Emilia, que la conocimos en la Feria de Ramos, ahí en Uruapan, el donde hay domingo un de Ramos. compromiso. Creo que eso lo tenemos bien claro y tenemos que estar compaginando, como decía Toño, tenemos que combinar la ley de consultas de pueblos indígenas, porque entonces tendremos que consultarlos a ellos para ver si están aprobando la reforma, para luego subirla al Congreso, y creo que hay buen ánimo, hay condiciones, el Poder Legislativo y el Ejecutivo estamos trabajando de la mano. Toño es un ejemplo mismo de esta disponibilidad que tenemos, y en el tema indígena, pues el compañero Ángel Alonso, pues estamos trabajando muy de la mano para resolver los problemas de fondo. Creo que estos artesanos ya no pueden soportar más la indiferencia y la simulación. Creo que es la última oportunidad que tenemos porque las cosas se nos pueden ir de las manos. Creo que hoy que el Estado está en paz, hay tranquilidad, hay una afluencia y lo vimos en Uruapan, donde se desbordaron la gente. Entonces creo que eso va a ser el detonante de que logremos que los comerciantes, los artesanos logren tener sus ambiciones y tener un bienestar. Y eso lo tenemos que hacer todos, hasta el que compra, nosotros como legisladores y el Poder Legislativo, Ejecutivo con los recursos suficientes, y exigirle a Toño entonces sí tenemos que darle resultados, que nos dé resultados cuando lo dotemos de recursos suficientes para todas estas necesidades que tienen los artesanos. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Toño, una reflexión final. Y bueno, ahí está Ángel, ¿no? Que te va a exigir cuando se apruebe y que se le dote al instituto de todos los recursos. Claro que sí, pues nosotros estamos en la mayor disponibilidad de trabajar conjuntamente con los 3 niveles de gobierno, el gobierno federal, que vale la pena resaltar que hemos tenido apoyo de FONART. Obviamente el gobernador del estado, el ingeniero Silvano, tiene muy claras cuáles son las necesidades y está dispuesto a apoyar al máximo. Mayoritariamente los presidentes municipales también han estado participando de manera muy activa. Entonces creo que los artesanos, el Congreso del Estado, el Ejecutivo del Estado, estamos en la misma frecuencia, hay mucha armonía. Tenemos claro cuáles son las necesidades, sabemos que hay la necesidad de un fondo, diputado, para apoyo a los artesanos, para que tengan acceso a créditos oportunos y obviamente créditos blandos, o sea, prácticamente casi sin intereses, pero necesitamos un fondo real. Ahorita tenemos un fondo que no resuelve las necesidades, es un fondo muy pequeño, es un fondo de aproximadamente 2 millones de pesos. Eso no resuelve, necesitamos un fondo que ayude, que los artesanos tengan la posibilidad de comprar a tiempo materia prima, que la puedan conseguir a buen precio. Necesitamos tener algunos centros de abasto, por ejemplo, de madera, de vidrio, de fibras vegetales, de cobre, de oro, de muchos materiales que ocupan
los artesanos y que en muchas ocasiones pues no tienen dinero para comprarlo. Entonces sí necesitamos ir viendo todos estos factores para que podamos sacar algo que realmente les sirva a nuestros amigos artesanos. Y repito, vale la pena destacar la armonía que hay entre los diferentes actores que estamos involucrados en el sector artesanal. Toño, en suma, diríamos, y pudiéramos traducirlo así, hay que cobijar a nuestros artesanos porque sus manos hacen magia. Claro que sí, tienen esa capacidad de transformar un pedazo de madera en una obra de arte, un pedazo de metal en una verdadera obra de arte, una fibra vegetal, un pasto, lo hacen una obra de arte, una tela, un hilo. Realmente sus manos, su creatividad, su talento, su imaginación, una raíz de un árbol la convierten en una escultura. O sea, vale la pena apoyarlos. Es un sector importante que nos da identidad, que refleja nuestra cultura, refleja nuestras tradiciones. Entonces, yo creo, lo digo con mucho respeto, que seríamos muy ingratos los que estamos involucrados en este sector si no nos solidarizamos. La gente lo está haciendo, lo vimos en Europa, la ciudadanía sale a apoyar con víveres, con alimentos, con cobijas a la gente. Me dio mucho gusto, este lunes inauguramos una muestra artesanal en Los Reyes y me comentaban los artesanos, la ciudadanía fue a apoyarlos con alimentos, fueron a solidarizarse con ellos. Entonces creo que las condiciones están dadas, estamos sensibilizados todos, estamos todos conscientes de lo que significan para Michoacán y de las necesidades que tienen. Y repito, sería muy ingrato si hay las condiciones para que los apoyemos, que no lo hagamos, Rafa. Muchísimas gracias, yo quiero agradecerles de verdad a todos y cada uno de ustedes el que hayan aceptado esta invitación para transmitir este programa desde la Expofiesta Michoacán 2016. Ángel, muy amable, de verdad. Gracias. Ahí estamos, tantas veces me requieran, ahí estaré presente para aclarar, pero hay muchas cosas que resolver todavía. Muchas gracias, Emilia. Gracias a ti, Rafita, por esta invitación y que la gente que nos va a estar viendo, que venga a visitar aquí el pabellón artesanal. Muchas gracias. Toño, agradecerte nuevamente. Pues es un gusto estar como siempre aquí en el sistema michoacano y más en este lugar tan hermoso, la Expofiesta Michoacán. Estamos a la mitad prácticamente de este evento, todavía nos quedan varios días, ojalá que la gente que no ha venido a visitar la feria, pues que vengan a la feria, vale la pena, y lo digo con mucho gusto, esta feria está al nivel de cualquier feria del país. He tenido la oportunidad de visitar algunas y no le pide a ninguna feria del país. Entonces vengan y como bien lo dijo nuestra amiga Emilia, visiten el pabellón artesanal y apoyemos a nuestros artesanos. Muchísimas gracias y sobre todo darle las gracias a usted por el favor de su atención. Este programa, ¿cuánto vale la artesanía en Michoacán? Importante, interesante y hacerle una recomendación, no le regatee el precio a los artesanos de Michoacán. Por su atención y preferencia, muchas gracias y que pase usted muy buenas noches.